Cannabis. Cannabis sativa. Efectos medicinales del cannabis. Es antiinflamatorio, analgésico, protector y reparador del tejido nervioso, anticonvulsivante, relajante muscular, antitumoral, antináusea y antivómito. Es antiespasmódico, estimulante del apetito, ansiolítico y antipsicótico, inductor del sueño, regulador de la inmunidad, antioxidante, preventivo de la recaída y del síndrome de abstinencia. Cannabis. Históricamente ha sido utilizada como medicamento, fuente de alimento y planta maestra en diversas tradiciones espirituales y culturales. También se utilizó como materia prima para la fabricación de múltiples productos, tales como textiles, papel y combustible. Siendo considerado como uno de los cultivos más valiosos de la antigüedad. Los primeros registros descritos sobre su uso medicinal se remontan al año de 2737 a.C., dentro de la farmacopea de Shennong, uno de los padres de la medicina china. Los cogotos o flores de la planta femenina son los que se concentran la mayor cantidad de compuestos con utilidad medicinal. Los principales son los cannabinoides, los terpenoides y los flavonoides, producidos de manera natural por la planta. ¿Qué son los cannabinoides? Son sustancias químicas capaces de activar un sistema fisiológico presente en el cuerpo y en el cerebro de todos los mamíferos, incluidos los seres humanos, llamado sistema endocannabinoide. Este sistema tendría como misión regular el buen funcionamiento del resto de los sistemas que forman parte del organismo. Los cannabinoides son un grupo de sustancias muy amplio y diverso. Actualmente se reconocen tres tipos generales de cannabinoides. Tenemos los fitocannabinoides, son aquellos sintetizados naturalmente por la planta de cannabis. También los cannabinoides endógenos o endocannabinoides, producidos naturalmente por los mamíferos. También los cannabinoides sintéticos, es decir, aquellos que son creados en un laboratorio. Los fitocannabinoides son aquellos sintetizados naturalmente por la planta de cannabis. En la actualidad se han identificado cerca de 100 de ellos. Los más comunes o relevantes son beta-9 o tetrahidrocannabinol o THC. En su formulación química, conocido popularmente como THC, es el principal componente estimulante de la planta. Actúa como euforizante, analgésico, antiemético y antiinflamatorio. El cannabidol o CBD reduce el efecto psicoactivo del THC, actúa como ansiolítico, antipsicótico, analgésico y antiespasmódico. El cannabidol o CBN se produce al oxidarse el THC, actúa como sedante y anticonvulsivo, antibiótico y antiinflamatorio. Cannabicromeo o CBC se cree que actúa intensificando el efecto del THC, actúa como antiinflamatorio, antimicótico y analgésico. ¿Qué es el sistema endocannabinoide? Es un sistema complejo que involucra la producción de moléculas endocannabinoides, es decir, sustancias químicas liberadas por el propio organismo de los mamíferos, las que activan sus receptores específicos en el cuerpo. De ellos, los más estudiados son el CB1 y CB2. El sistema modula diversas funciones fisiológicas de nuestro cuerpo, como la percepción del dolor, la inflamación de órganos y tejidos, la regulación del apetito, el control de diversas funciones metabólicas como almacenamiento de energía, control del estrés y temperatura, la regulación del sueño y un proceso de mediación en diferentes procesos a nivel neuronal, cardiovascular, digestivo y reproductivo e inmunológico. Aún queda mucho por saber y confirmar en cuanto a estos usos. Sin embargo, dado que el nivel de riesgos del uso medicinal del cannabis y los cannabinoides es bajo, las personas interesadas pueden explorar esta posibilidad con productos que tengan control de calidad, composición conocida y con el acompañamiento profesional adecuado. Subespecies de cannabis. Cannabis sativa indica. Esta subespecie proviene principalmente del sur de Asia y del subcontinente indio, de ahí su nombre. A diferencia de la variedad de cannabis sativa, estas son plantas compactas y con mucho follaje. No alcanzan gran altura durante su crecimiento y poseen un periodo de floración
corto de 6 a 9 semanas. Su potencial terapéutico genera los siguientes efectos. Alivia el dolor y el malestar, reduce la ansiedad y el estrés, induce el sueño, ayuda a mitigar espasmos y convulsiones, reduce la inflamación y es un potente estimulante del apetito. Cannabis sativa sativa. El cannabis presenta diversas subespecies o variedad, cada una con características morfológicas y psicoactivas diferentes. Esta subespecie es originaria de América, Asia y África. Se caracterizan por ser una subespecie de gran altura y poco follaje, con hojas alargadas y un periodo de floración más extenso que el de otras variedades. Su potencial medicinal genera los siguientes efectos: vigoriza, alivia el dolor, reduce náuseas y estimula el apetito. Cannabis sativa ruderalis. Subespecie originaria del norte de Europa y Asia. Se caracteriza por ser un espécimen pequeño y con un periodo de floración corto, ya que a diferencia de las variedades indica y sativa, su periodo de floración no depende de los ciclos de luz. Es por ello que la subespecie ruderalis ha sido utilizada para modificar la genética de las subespecies ya descritas, produciendo así plantas híbridas conocidas como autoflorecientes o automáticas, es decir, que tienen un ciclo de vida corto de aproximadamente 10 semanas. Subespecies de cannabis híbridas. Son llamadas así la variedad de cannabis con un componente genético diferente a su original. La larga historia de domesticación de cultivo de esta especie vegetal ha llevado a la cruza de diferentes variedades o cepas. De esta forma se ha logrado obtener distintas características en las nuevas plantas híbridas, como variedad, porcentajes de cannabinoides como el THC o el CBD, y diversas presencias de terpenos, moléculas aromáticas producidas por la planta. En la actualidad existen una gran variedad de cepas híbridas con múltiples combinaciones de características. Por lo general, las plantas de cannabis híbridas son buenas productoras de flores con altos porcentajes de cannabinoides y terpenos, lo que permite seleccionar cepas que se adecúan de mejor manera a las necesidades terapéuticas de la patología a tratar. Por ejemplo, la subespecie sativa tiene menor concentrado de THC, pueden crecer hasta 4 metros o un poco más, es utilizado en forma industrial, está permitido en la Unión Europea y también no es psicoactiva. Las subespecies índicas, en cambio, son de 2 metros, tiene uso medicinal, están prohibidas en la mayoría de los países, es psicoactiva y es altamente en THC. Efectos medicinales del cannabis. Los efectos medicinales y farmacéuticos del cannabis que se encuentran comprobados son variados. Estos dependen del contenido y tipos de cannabinoides que produce la cepa particular de la planta, así como de la combinación de sus otros componentes, los formatos utilizados para la elaboración de la medicina, además de sus vías de administración y dosificación. Enfermedades que pueden mejorar con el uso medicinal del cannabis. No todos los casos logran el mismo grado de respuesta positiva, pero las enfermedades de las que se puede evidenciar beneficios son en epilepsia, Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple, síndrome de Tourette, autismo, enfermedad de Crohn y otras enfermedades intestinales inflamatorias. También en náuseas, vómitos, anorexia, caquexia, acné, psoriasis, síndrome de estrés postraumático, ansiedad, psicosis, adicción, insomnio, dolor o crónico neuropático, metastásico, inflamatorio, migraña, fibromialgia, lupus, poliartritis reumatoide, diabetes tipo 1, tiroiditis de Hashimoto, osteoporosis, efectos secundarios de la quimioterapia, acompañamiento de la radio y quimioterapia, VIH-Sida y zinc consultivo. Estadios terminales, glaucoma de ángulo abierto. Formas de uso del cannabis. Cannabis fumado. El cannabis típicamente se fuma en pipas o porros. Cuando se inhalan, el CBD y el THC y otros compuestos se absorben por los pulmones, van a la sangre y atraviesan la barrera hematoencefálica. Los efectos iniciales del cannabis inhalado generalmente aparecen en los primeros minutos y desaparecen gradualmente. Luego de un par de horas, fumar es efectivo para tratar síntomas agudos que necesitan ser atendidos con
prontitud, como los espasmos de dolor, las náuseas y el vómito. Es bastante fácil calcular la dosis de inhalación. Si los efectos son suficientes, después de unos minutos uno puede fumar un poco más hasta obtener el efecto deseado. Sin embargo, el humo contiene sustancias nocivas que pueden irritar los pulmones. Vaporizado. Vaporizar cannabis con un vape o pen o con otro dispositivo ofrece los mismos beneficios inmediatos de fumar, pero con el vaporizador calienta las flores o aceites de cannabis sin quemarlos. Los ingredientes activos se inhalan como vapor y no hay humo. Esta es una alternativa más saludable a fumar. Tinturas. Las tinturas son remedios de hierbas en los cuales los ingredientes activos del cannabis se disuelven en alcohol u otros solventes. Su efecto, duración y dosificación son similares a los de los comestibles. Los sprays o sublinguales. Se hacen con extracto de cannabis que pueden estar mezclados con otras sustancias como aceite de coco. El concentrado de cannabis se aplica bajo la lengua y rápidamente es absorbido por la mucosa oral. Los primeros efectos se sienten generalmente después de 5 a 10 minutos. Los sprays sublinguales son una buena opción para tener una dosificación consciente y discreta y puntual. Para el cannabis, no involucra ningún tipo de preparación y no deja el olor del humo. Comestibles. Son comida o pasabocas hechos con cannabis en infusión de mantequilla de aceite o ghee. Los efectos del cannabis consumido por vía oral pueden durar entre 4 y 6 horas, considerablemente más duraderos que los del cannabis inhalado, pero la aparición de sus efectos es mucho más lenta que en el cannabis inhalado o en los sprays sublinguales y tarda entre 30 y 90 minutos. Su efecto lento y larga duración hacen que los comestibles sean apropiados para tratar condiciones crónicas que requieren una dosis permanente de medicamento o a lo largo del día. El mayor riesgo de la administración oral del cannabis es el sobreconsumo. Lo lento del efecto también hace difícil calcular la dosis. Se debe proceder con precaución y tomar pequeñas dosis de los comestibles, esperando hasta 1 hora para decidir si es necesario tomar más. Los comestibles no son apropiados para personas que sufren de náuseas, vómitos o falta de apetito. Cápsulas y perlas. El aceite de cannabis se puede tomar en cápsulas o perlas, similares a las de las vitaminas o suplementos. Su efecto, duración y dosificación son similares a la de los comestibles. Té de cannabis. Preparado con una infusión, incluye cantidades significativas de CBD y de THC. En sus formas crudas, ácidas, CBDA y THCA, porque el calentamiento que se requiere para hacer el té es insuficiente para la descarboxilación, que es el proceso en el que el CBDA se transforma en CBD y el THCA en THC. El té de cannabis no se considera embriagante porque los ácidos cannabinoides no se unen a los receptores en el cerebro. Parece que el CBDA y el THCA tienen propiedades terapéuticas importantes, pero hay poca investigación acerca de estos compuestos. En jugos. Jugo de cannabis crudo hecho con licuadora también contendrá CBDA y THCA y otros cannabinoides no psicoactivos, ya que no se calienta. Es difícil alcanzar una dosis precisa usando este método de administración, pero tiene potenciales beneficiosos para la salud. Tópicos y bálsamos. Tópicos y bálsamos. Las tinturas de aceites también pueden ser usadas para preparar bálsamos, lociones o ungüentos para aplicar directamente sobre la piel. Los pacientes reportan que los tópicos de cannabis pueden ser efectivos para el dolor, la inflamación, las infecciones y condiciones de la piel. Dado que su aplicación es externa, los tópicos y bálsamos no son embriagantes. Aceites de extracto de cannabis. Los aceites de cannabis pueden ser tomados por vía oral, sublingual o aplicados de manera tópica. Los aceites concentrados de cannabis pueden ser usados como un ingrediente para vaporizar o preparar alimentos. Algunos aceites de cannabis vienen con un aplicador para medir la dosis. Estos aceites ricos en CBD y THC dominantes son muy potentes. El tiempo y duración de sus efectos varía dependiendo del método de administración.